Hola, hola, saludos, bendiciones, ¿cómo están? Pues nosotros estamos felices, estamos contentos y pues dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad que nos permite llegar a ustedes, que nos permite compartir con mucha gente alrededor del mundo. De verdad ha sido unos episodios muy gloriosos, muy hermosos, como lo son Pacto de Gracia. Y bueno, una vez más, con expectativas grandes, emocionados por lo que Dios está trayendo a nuestras vidas y lo que quiere traer a ustedes también a través de estos cortos minutos, por así decirlo, porque el tiempo pasa absolutamente muy rápido y sabemos que ustedes también tienen ocupaciones, ¿verdad? Y no queremos quitarle mucho tiempo, pero sí queremos aprovechar estos minutos que vamos a estar con ustedes para que sea de bendición y transformador. Hemos venido hablando de identidad y en esta oportunidad queremos conversar un poco sobre eso, porque es sumamente importante, porque hablamos que identidad es como tú te defines, cómo tú te ves, y eso es muy importante porque dependiendo de cómo tú te defines, pues va a determinar cómo vivirás el resto de tu vida. ¿Sí? Entonces, si tú te defines como una persona iracunda, pues vas a vivir el resto de tu vida de enojado, enojado, enojado. Entonces, es muy importante cómo nos estamos definiendo, mi amor. ¿Sí? Porque eso va a marcar el resto de nuestras vidas. Sí, es importante recalcar eso, porque eso va a marcar nuestro destino y la forma también en cómo nos comportamos. Acabas de decir o dar un ejemplo de las personas que se definen como iracundo. También podemos decir que hay personas que se definen por su pasado, por sus errores, por sus fracasos, y evidentemente si no logran soltar este tipo de definiciones, pues entonces va a ser un patrón repetido de fracasos y de derrotas en sus vidas. Igualmente, si te defines de acuerdo a lo que otras personas dicen de ti y estás constantemente necesitando aprobación de los demás, aparte de que es una carga muy pesada, porque jamás vamos a poder encajar en el estándar de todo el mundo, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos el poder para elegir qué nos influencia y qué no. Evidentemente hay etapas de la vida donde hay personas que nos han hablado, nos han dicho cosas que evidentemente nos han hecho daño y nos han hecho muchas veces sentir, sobre todo en la parte de la niñez, que no tenemos todavía esa fortaleza para decidir qué creemos y qué no creemos. Y si escuchamos algo de alguien que representa alguien valioso para nosotros o un adulto significativo para nosotros, pues eso afecta a muchos niños. Y por eso es tan importante que los padres también entendamos cuán poderoso es poder reforzar los aspectos positivos de nuestros hijos y también su identidad en Cristo, porque esto va a hacer que ellos se vean a sí mismos como Dios los ve. Entonces es importante, y eso, pero nuestro pasado nosotros no podemos cambiarlo, pero hoy podemos tomar una decisión, y aunque nos hayan hecho daño, aunque palabras nos hayan golpeado, hoy por hoy nosotros con madurez podemos tomar la decisión de dejar eso atrás y empezar a vernos como Dios nos ve. Sé que muchas personas han vivido situaciones dolorosas, situaciones que han roto, Gerson, que han quebrado su identidad, que han quebrado su valor, y en el mundo estamos rodeados de ese tipo de situaciones. Sin embargo, siempre hay una esperanza, y la esperanza es que no hay dolor, no hay situación difícil, no hay herida, no hay sufrimiento que Dios, con su amor perfecto, incondicional, nunca se agota. Con ese amor Él es capaz de transformar todo en nuestras vidas. Pero ¿qué tenemos que hacer? Abrir nuestro corazón y soltar ese dolor, entregar ese dolor, porque Cristo padeció dolor para que nosotros a través de Él podamos ser sanados. No solamente sanados en nuestras heridas físicas o enfermedades físicas, porque también hay heridas y hay cicatrices en el alma, y también hay provisión de Dios para todo eso. Pero ¿dónde comienza todo? En empezar a identificarnos y empezar a vernos
cómo Dios nos ve. Y a medida que creemos lo que somos en nuestro espíritu, a pesar de las cicatrices que puedan estar en nuestra alma y que puedan quizás esas palabras todavía estar golpeando nuestra mente, pero cuando empezamos a hacer énfasis, cuando empezamos a creer, cuando empezamos a ser intencionales en conocer, entender, apreciar y valorar lo que Dios dice, Gerson, es capaz de transformar y es capaz de impactar nuestra alma, sanar nuestra alma y también nuestro cuerpo físico, porque muchas veces las cosas que sentimos en nuestro cuerpo vienen producto de lo que también estamos sintiendo en nuestras emociones. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros dejemos que la palabra de Dios dicte lo que somos. Sí, y eso es lo glorioso, vernos como Dios nos ve. Gerson, Patricia, ¿cómo hago? He estado luchando y no encuentro. Fíjate que por encima de todo tienes que alimentar tu verdadera identidad. O sea, tú no eres quizás lo que alguien determinó que fueses una mala experiencia, no puede definir tu futuro. Dios, el Creador, es el que nos conoce perfectamente y nos identificó con un propósito. Sí. ¿Sabe? Dice la palabra que todos los que creen en su nombre se nos dio potestad. ¿Qué es una potestad? Es un documento, es autoridad legal de hijo de Dios. O sea, esa autoridad, ese documento que tú tienes, el enemigo ya no lo puede robar, no lo puede quitar. Por más que la gente pueda decir, por más de lo que la gente pueda hacer, por más mentira que el enemigo quiera traer, nuestra identidad tú la tienes, tu identidad la tienes. Eres hijo de Dios y nadie te puede robar eso. Entonces tienes que alimentarlo. Como decía mi esposa, no hay nada que Dios no pueda transformar. Sí. No hay nada de lo que Dios pueda hacer de nuevo. Dice que cuando nosotros le aceptamos, nacemos de nuevo. Dice, las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tienes que dejar eso atrás cuando te encuentras con la cruz, cuando te encuentras con Cristo. No puedes arrastrar esas experiencias y ver a Jesús desde una identidad distorsionada. Tienes que comenzar a verlo como hijo. ¿Sabes por qué? Porque una vez que Satanás logra distorsionar tu identidad, ya no él no va a forzar, ya le va a costar menos esfuerzo el trabajo, porque ya te robó, como quien dice, la herencia. Ya te robó lo que verdaderamente tú eres. Porque por más que tú te veas como te ves, de lo físico, de lo emocional, tu identidad va mucho más allá, va mucho más allá que eso. Y eso, y tú lo que verdaderamente eres, el enemigo no lo puede tocar, mi amor. El enemigo toca tus emociones, el enemigo te hace creer cosas, pero tu espíritu, tu identidad allá adentro está intacta, amén, está latiendo. Amén. Simplemente hay emociones rotas, hay fortaleza, hay argumentos, hay malas experiencias que crecieron y no te están dejando ver el verdadero ser quien eres en Cristo. Y esto tienes que comenzar a dejarlo atrás y comenzarte a ver como Dios te ve. Entonces, ¿cómo, mi amor, cómo podemos desarrollar o recuperar esa identidad? Yendo a la palabra. Así es. Leyendo los versículos de cómo Dios me ve. ¿Qué dice Dios de mí? ¿Qué dice Dios quién soy? ¿Cómo me ve Él? ¿Para qué me creó? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo me ama? Ir a la palabra y por encima de esas voces que pueda estar escuchando, de esos engaños de Satanás, ir a la palabra y decir, Señor, yo quiero alimentar mi identidad, yo quiero que se revele esa verdadera identidad. ¿Y cómo comienza eso? Yendo a la palabra y escuchando y leyendo cómo Dios te ve, qué Dios piensa de ti, para qué te escogió. Dice la palabra que nosotros, Él nos hizo real sacerdocio, nación santa. O sea, hubo un antes y un después. Y ahí dice, antes ustedes eran una nación
que nadie las conocía, Así es. que nadie sabía de ustedes, pero ahora yo las traigo, le doy esa nueva identidad, y esa nueva identidad es una nación santa, mi pueblo, y si son mi pueblo, tienes herencia. Así es. Entonces, creo que es muy determinante nosotros rechazar todas esas mentiras que muchas veces vienen quizás de otras personas, de la cultura o también del enemigo. Rechazar todo esto y creer lo que Dios cree de mí, porque es impresionante, pero lo que Dios dice de mí, Él lo cree de mí. Entonces, creer lo que Él cree de nosotros y también la identidad que nosotros tenemos en Él, porque si nosotros no conocemos lo que Dios dice, si nosotros no conocemos nuestra identidad en Él, es muy fácil que las ideas equivocadas controlen mi identidad. Entonces, no hay forma de yo decir, quiero rechazar o quiero recuperar mi identidad o quiero entender mi identidad si no conozco lo que la palabra de Dios dice. Correcto. Entonces, si no conozco lo que la palabra de Dios dice, cualquier idea, cualquier filosofía, cualquier palabra, cualquier corriente va a querer controlarte y hacerte dudar de quién eres. Por eso es tan importante que nosotros tomemos tiempo para tener una relación con Dios y con su palabra, porque no hay forma. De hecho, la palabra del Señor dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Evidentemente hay un contexto en ese versículo, pero ese versículo nos deja mucho que pensar y mucho que aprender, porque un pueblo puede perecer, muchos dirían, por falta de estrategias, por falta de armas, por falta de recursos. Muchas personas piensan que pueden perecer o pueden fracasar, pero acá está diciendo que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Perecemos en los engaños, perecemos en las mentiras, porque nos falta el verdadero conocimiento, que es lo que Dios dice que somos. Por encima de todo está la palabra de Dios. Y cuando hacemos a la palabra de Dios nuestra máxima autoridad, nuestras vidas van a ser impactadas por la verdad que está allí escrita. Ahorita viene una historia a mi mente y es la historia de los elefantes. En los tiempos muy atrás, los elefantes eran los tanques de guerra de aquella época. Wow. Eran animales, son súper grandes, súper poderosos, y en tiempos de guerra lo usaron como de tanques, ¿sabes? Ellos iban en la batalla y la gente se le montaban, pero eso fue cambiando, ¿sabes? Ahora vemos un elefante amarrado a una cadenita en un circo. Vemos un elefante en los países donde, van y cargan a la gente. Fueron domesticados. Su identidad fue distorsionada porque ya no explotan la verdadera fuerza y el potencial con el cual fueron diseñados, sino que alguien le dijo, no, tú no eres eso, ya tú eres dócil, mira, ya esta cadenita te sujeta con todo lo grande que eres y todo eso. Entonces nos perdemos de muchas bendiciones y una vida plena por creer los engaños del enemigo. Y una de las cosas que cuando una identidad está correcta, está clara en Dios, nuestra fe es más productiva. Así es. Nuestra fe es más productiva cuando una identidad está clara en Cristo y sabe quién es, porque, como te digo, ya vas a actuar, vas a creer como hijo y no como huérfano, vas a orar, vas a ir delante de la presencia de Dios. Entonces la fe va a ser más productiva cuando tu identidad está totalmente sana y clara y alineada a lo que Dios dice de ti. Así es. Entender que ningún ser humano es suficientemente bueno como para haber ganado esto de tener una identidad en Cristo y de ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando nos vemos constantemente a nosotros mismos o vemos lo que nos rodea o vemos quizás los recursos, muchas veces es cuando vienen las dudas con referente a nuestra identidad. Pero déjame decirte que fue un regalo de Dios, es algo inmerecido lo que Cristo hizo, lo que Cristo recuperó para nosotros. Lo que sí bien es cierto es que cuando tú lo crees y cuando tú lo recibes de todo corazón, esto empieza a transformar radicalmente
nuestras vidas. Por eso es tan importante conocer. Mira, hay muchas cosas en la palabra. La palabra del Señor dice que somos una nueva criatura. Hace minutos estaba Gerson hablando sobre ese versículo, 2 Corintios 5:17. Creo que la mayoría de los cristianos sabemos y conocemos lo que dice este versículo, pero muchos de nosotros no nos vemos a nosotros como la oportunidad de tener una vida nueva, la oportunidad de tener una vida plena. Muchos, por el contrario, se siguen viendo tan igual como se veían antes de Cristo. Entonces es importante que nosotros creamos esta palabra. Somos hijos de Dios. La palabra del Señor dice que nosotros podemos llamar Abba Padre a nuestro Padre, y eso es un término hebreo donde es una palabra dulce de un niño hacia un padre. Abba. Abba es papá. Podemos llamar a Dios papá a través de Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque somos sus hijos. Somos aceptados por Dios. ¿Sí? Y esto lo encontramos en Efesios 3, versículo 12. Dice, en Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Entonces, estas son las verdades que nosotros debemos afianzar en nuestra vida, porque si estamos construyendo nuestra vida sobre mentiras, sobre engaños, sobre cosas temporales, sobre lo que la gente dice, vamos a ser muy frágiles en nuestra identidad. Pero la verdad de Cristo es un fundamento firme, un fundamento sólido. Y cuando vienen los vientos y cuando vienen las tempestades, nuestras vidas van a permanecer sostenidas por el poder de las verdades de la palabra de Dios. Es glorioso y poderoso, y quiero decirte en este momento algo también que puede, que transformó mi vida, y quiero compartirlo contigo en este momento. Y es que a veces nosotros nos perdemos grandes victorias, grandes bendiciones, porque Dios nos las dio, pero nuestra identidad no permite que esas grandes victorias, esas grandes bendiciones lleguen a nuestras vidas, porque quizás no nos vemos merecedor de ellas, quizás no nos vemos como Dios nos ve, quizás no nos vemos como herederos. Entonces, si nuestra identidad no está alineada, pues nos vamos a perder de esas grandes bendiciones y de esas grandes victorias. Entonces, fíjate, hubo una mujer que cuando Jesús estaba comiendo con sus discípulos, ¿verdad?, o pidiendo por un milagro de su hija, Jesús le dijo que no, que solo él había venido a los hijos, a los que tenían herencia, ¿verdad? Y esta mujer suplicó y dijo, no es correcto que le demos de los panes a los perrillos, o sea, los panes que son de los hijos, la herencia de los hijos, no es correcto que se la demos a un desconocido. Entonces esta mujer le dijo, pero no importa, o sea, si los perrillos aún comen de las migajas que caen de la mesa, ¿cuánto más? Entonces esto sorprendió a Jesús y la mujer recibió el milagro. Entonces, ¿cuántos hijos hay esperando migajas de la mesa cuando tienen un banquete completo que Jesús quiere darnos? Entonces, pero por una identidad distorsionada no vemos, no disfrutamos de esa vida victoriosa, de esa vida plena, de esa vida próspera, de esa vida en plenitud, porque nuestra identidad está manchada. Así es, mira, a mí me sorprende mucho en Primera de Crónicas, capítulo 4, viene hablando de toda una descendencia, ¿no? Los hijos de los hijos, ya ustedes saben más o menos cómo la palabra viene hablando de descendencia una tras otra. Y me sorprende que en Primera de Crónicas, capítulo 4, en el versículo 9, hay como un stop, ¿no? Y entonces habla sobre la historia de Jabes, que dice, Jabes fue más virtuoso que sus hermanos. Su mamá dijo, le puse ese nombre porque tuve mucho dolor. Es decir, su nombre significaba dolor. Imagínense ustedes estar por allí y que su nombre sea, mira, dolor, ven acá. Imagínate qué locura. Ese nombre pudo haberse arraigado en su corazón, en su identidad, y él pudo haberse identificado constantemente con el dolor y atraído
pudo haber atraído el dolor a su vida porque se identificaba con el dolor, porque nada más y nada menos un adulto significativo en su vida le colocó ese nombre. Como puede pasar hoy en día, ¿no? Exactamente. Con lo que conocemos el bullying y todas esas cosas, Sí. marcan Total. a las personas. Pero Jabes no se quedó con ese nombre. Jabes hizo algo extraordinario y por eso hubo un paréntesis aquí tan poderoso en Primera de Crónicas capítulo 4. Y dice, Jabes oró así al Dios de Israel. Vio al único que tenía el poder para transformar su dolor en otra cosa, en bendición. Entonces dice, te ruego que me bendigas y aumentes mi territorio. Quédate junto a mí y líbrame del mal para que yo no pase sufrimiento. Y mira lo más asombroso que dice la palabra, Dios le concedió lo que le pidió. Aleluya, ¡Wow! qué glorioso. ¡Qué extraordinario! Él no se conformó con ese nombre que le habían puesto humanamente, sino que fue a la fuente donde todo este dolor puede ser transformado. Pidió a Dios, te ruego, y hoy te invito a que puedas acercarte a la presencia de Dios y pedirle profundamente, con todo tu corazón, con toda tu fe, que le puedas decir, cambia, Señor, esta realidad que he vivido, cambia este sufrimiento, este dolor, te entrego mi dolor, te entrego mi vergüenza, te entrego mis fracasos para recibir de ti lo que tú tienes destinado para mí. Este hombre oró a Dios y Dios le oyó y dijo, líbrame del sufrimiento. Porque él sabía Tremendo. que estaba marcado quizás por un nombre, por una identidad que le había colocado su madre, pero él sabía que Dios era capaz de transformar esa realidad en su vida. Y tú que nos estás viendo en este momento y nos estás escuchando, ¿crees que Dios puede cambiar la realidad de tu vida? ¿Crees que Dios puede cambiar y darte una nueva identidad y dejar de verte como el pasado te marcó, te vio, como las personas te ven? Y acceder a esa vida nueva. ¿Sabes algo? La fe es como accedes a la gracia de Dios. La gracia de Dios es el regalo de salvación, un regalo inmerecido que Jesús nos dio en la cruz del Calvario, esa vida nueva. Por fe nosotros accedemos a esa gracia, pero déjame decirte algo, voy a ir mucho más allá, pero por nuestra identidad nos permite tomar posesión de ella. Por la fe accedemos a la gracia, pero con nuestra identidad tomamos posesión de ella. La salvación es gratis, la accedemos por fe, pero sus promesas la vamos a tomar cuando sabemos que somos hijos y tenemos herencia. Porque yo puedo decir, bueno, soy salvo, ok, eres salvo, pero ¿crees que eres hijo? ¿Crees que tienes herencia? Entonces, cuando tú crees que eres salvo, crees que eres hijo, crees que eres herencia, pues vas a través de la identidad, es que vamos a incorporar toda esa herencia a nuestra vida, todas esas bendiciones a nuestra vida. O sea, tanto la fe como nuestra identidad tienen que estar de acuerdo y alineados con la verdad. Así es. Repito, tanto la fe, creemos en el Salvador, ok, qué hermoso, qué bueno, pero también debes creer que eres hijo y que tienes herencia. Y cuando esto está alineado a la verdad, pues todas esas bendiciones se van a incorporar a tu vida y vas a comenzar a vivir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y eso es el corazón del Padre. Eso es lo que Dios, tu Padre, quiere para tu vida. Así es importante que soltemos cualquier cosa con la cual nos hayamos estado identificando y que empecemos a identificarnos con Cristo, con su amor, con su perdón, con todo lo que nos otorgó a nosotros en la cruz del Calvario, porque esto va a impactar nuestras vidas. Cristo es la fuente de todas nuestras bendiciones. Entonces, cuando tenemos una relación con Cristo, cuando creemos lo que Él conquistó para nosotros y cuando creemos quiénes somos en Él, esto de verdad que es una bendición para nuestras vidas. Entonces, pero debemos estar comprometidos con la verdad.
debemos estar comprometidos con la verdad, porque es lo único que va a hacer que nosotros podamos soltar todas esas mentiras y todos esos argumentos y todas esas fortalezas que por muchos años quizás han estado gobernando nuestras vidas. Entonces, les invitamos a conocer más a Cristo, a abrirle el corazón completamente a Cristo, no verlo solamente como algo que pasó, un evento, sino como una persona que desea tener una relación con nosotros. A través de Él nosotros podemos volver a nuestra esencia. A través de Cristo podemos volver a nuestra esencia. ¿Y cuál es nuestra esencia? Nuestra esencia es habitar en comunión con Dios. Para eso nacimos. Y como dijimos anteriormente, cuando nacemos para lo eterno, no hay nada temporal que pueda llenar nuestros corazones. Así que es tan importante este tema, Gerson, de la identidad, súper importante, porque como acabas de decir, esto nos va a ayudar a nosotros a vivir una vida victoriosa, a tomar posesión de todo ese banquete. Dice la palabra en el Salmo 23 que el Señor ha preparado un banquete en presencia de nuestros angustiadores, porque hay mucha gente que quiere que vivas en angustia, que quiere que vivas confundido, pero el Señor ha preparado un banquete en presencia de nuestros angustiadores, ha ungido nuestra cabeza con aceite y nuestra copa está rebosando. Esto habla de una vida que puede tener bendiciones en abundancia, que puede vivir una vida plena, pero cuando basamos nuestra identidad en lo que Dios dice que somos a través de Cristo Jesús. Poderoso, poderoso la identidad. Hay que trabajar en esto. Te animamos a trabajar en esto, a ir a la palabra, como decíamos anteriormente, estudiar, leer lo que Dios dice de nosotros. ¿Sabes otra cosa de una identidad clara? Es que te libera de las mentiras de Satanás. Eres libre de cuando tu identidad está clara de hijo de Dios, te libera y vives en libertad. Y para ir finalizando, quiero compartir algo que está en Primera de Juan 5, versículo 18. Dice de esta manera: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Wow. No te puede tocar. Tienes un padre que te protege, tienes un pastor que te guía y el enemigo no puede tocarte cuando tu identidad está clara en él, cuando sabes que por encima de cualquier cosa dice esto, y te lo regalo, y la cita está en Primera de Juan 5:18. Satanás no puede tocarte porque tiene un padre que te cuida. Vive en libertad, vive con una identidad clara, vive viéndote como Dios te ve, hablando lo que Dios habla de ti. No hables lo que el enemigo, ni las mentiras que el enemigo ha traído a tu vida. Habla lo que Dios dice de ti, cree lo que Dios dice de ti, vete como Dios te ve. ¿Y cómo te ve Él? Un hijo con herencia, amado, aceptado, justo, lleno de gracia, de bendición, redimido, prosperado, bendecido, gozoso, en paz. Bueno, y así pare usted de contar. Qué hermoso es contar con un Padre que nos ama incondicionalmente. Así es, ese amor echa fuera el temor. Dice la palabra que el perfecto amor echa fuera el temor. No tienes por qué vivir atemorizado, no tienes por qué vivir anclado a tu pasado, no tienes por qué vivir anclado a esas palabras que te hicieron daño, a esas experiencias dolorosas que quizás marcaron tu vida. No tienes por qué vivir así. Cuando recibes y cuando logras experimentar el amor de Dios, eso es capaz de transformar nuestras vidas de una vez y para siempre. Por eso no hay un remedio, no hay una solución más poderosa que tener una relación con Dios y conocer lo que Él dice de nosotros. Esto es poderoso
Y hay muchos enemigos que luchan contra esto. Por eso no quieren que creas en esto, no quieren que creas en la palabra, no quieren que creas en la Biblia, porque el enemigo sabe que si tú logras recibir, aceptar, valorar lo que Dios dice, eso va a anular y va a aniquilar sus mentiras y va a transformar tu vida y va a darte una vida victoriosa. Por eso es importante que fundamentes quién eres en Cristo, en Dios y lo que Él dice de ti. Así es, y bueno, para cerrar esta edición, mi identidad en Cristo es lo que soy en Él, lo que puedo hacer en Él y lo que Él puede hacer a través de mí. Wow. Sí, te repito esto, mi identidad en Cristo, una identidad definida es lo que soy en Él, lo que puedo hacer en Él y lo que Él puede hacer a través de mí. Espero que haya sido de bendición esta edición, este tiempo glorioso, maravilloso para nosotros. Es regocijante, ¿verdad? Estar y bendecir la vida de muchos. Así que bueno, nos despedimos y nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. Espéralo y compártelo con mucha gente porque alguien necesita escuchar esta palabra de bendición. Les amamos, les bendecimos. Nos vemos pronto. Dios les bendiga.